¿Quieres saber en qué consiste la ley de Avogadro? Pues en este vídeo lo vamos a tratar. Vamos a ver qué significa esta ley, vamos a utilizar para ello dibujos y simulaciones y también vamos a ver cuál es la ecuación. Y con ello, al final del vídeo, vamos a resolver dos problemas relacionados con este tema de la ley de Avogadro. Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos a Amadeo Avogadro. A principios del siglo XIX, él estudió la relación entre esos dos parámetros que puedes observar ahí. La cantidad de gas, es decir, el número de moles de ese gas, con el volumen, el espacio que ocupa ese gas. Siempre y cuando se mantenga constante tanto la presión como la temperatura. Estudió esa relación entre los moles y el volumen, manteniendo la presión y la temperatura siempre igual, constantes. Aquí tenemos un dibujo que nos va a ayudar a entender todo esto un poquito mejor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un globo que está lleno de aire y está atado este globo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desanudarlo, vamos a quitar ese nudo y vamos a introducir más aire. Es decir, vamos a llenar ese globo aún más. Vamos a introducir más moles, por tanto el número de moles de gas va a subir, N sube, y ¿cuál es la consecuencia? Que el volumen de ese globo también va a subir. ¿Qué ocurre si ahora quitamos ese nudo y lo que vamos a hacer es dejar escapar el aire que está ahí contenido? ¿Qué va a ocurrir? Pues que el número de moles de gas, de aire, va a disminuir y por tanto el volumen de ese globo va a disminuir también. Es decir, que el número de moles y el volumen son directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que si el número de moles N sube, el volumen también va a subir. Pero si el número de moles baja, el volumen también va a bajar. Los dos suben o los dos bajan. En ese caso se dice que son directamente proporcionales. Si uno sube y otro baja, ahí estaríamos hablando de inversamente proporcionales, que no es el caso. En este caso, los dos suben o los dos bajan. Otra forma de verlo es a través de esta simulación. Aquí tenemos un recipiente donde hemos agregado moles de gas, partículas gaseosas, y podemos observar que la temperatura, aquí marca 300 Kelvin. La presión está fluctuando, está variando, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esta opción, mantener constante la presión, en este caso lo va a mantener a 1,5 atmósferas. Eso significa que el número de choques contra la pared se tiene que mantener constante. Entonces, para que eso ocurra y la temperatura también se mantenga constante, ¿qué es lo que va a ocurrir si nosotros lentamente vamos añadiendo más partículas gaseosas, más moles? ¿Qué es lo que va a ocurrir con el volumen? Bueno, pues vamos a ir añadiendo poco a poco y vemos cómo el volumen va aumentando. ¿Por qué? Porque hemos añadido más moles, por tanto, si lo mantenemos en el mismo espacio, va a haber más choques, la velocidad al final entre las partículas va a ser mayor, la temperatura también podría aumentar y eso no es lo que queremos. Entonces, si hacemos que el volumen sea más grande, tienen que viajar más distancia esas partículas, por tanto, al final la presión no va a variar y tampoco va a aumentar la energía, es decir, no va a cambiar la temperatura del gas dentro del recipiente. Entonces, es otra forma de ver lo que hemos visto con el dibujo del globo. Y ahora vamos a ver cómo se representa la gráfica siguiendo esta ley de Avogadro. Bueno, hemos dicho que las variables, es decir, los parámetros que van a cambiar son la cantidad de gas, los números de moles de gas, el volumen de ese gas, esos dos van a cambiar. Pero los que se van a mantener constantes son la presión y la temperatura. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos en el primer recipiente
que está tapado, 1 mol de gas y su volumen es de 1 litro. Bien, lo que vamos a hacer es, manteniendo la temperatura y la presión constante, añadir otro mol de gas. ¿Y qué ha pasado? Que ahora tenemos 2 moles de gas y el volumen se ha duplicado. Justamente se ha duplicado. Tenemos 2 litros. Entonces, ¿cómo representamos esta relación en una gráfica? Bueno, pues en la parte de la X, ¿verdad? En el eje de abscisas, vamos a poner la cantidad de gas, es decir, el número de moles. Y en el eje de ordenada, el volumen. Entonces, vemos que en este primer punto, vamos a suponer que el punto está aquí, vamos a relacionar la cantidad de gas, que sería 1 mol, con el volumen, que sería 1 litro. Bien, justamente si añadimos 1 mol más, estamos en este punto, es decir, justo 2 moles, el doble, y el volumen también se ha duplicado. Es decir, sube de la misma manera el volumen y el número de moles. Dicho de otra forma, el volumen que ocupa un gas ideal cualquiera, oxígeno, hidrógeno, carbono, dióxido, cualquier gas que sea ideal, es directamente proporcional al número de partículas que contiene, si la presión y la temperatura son constantes, es decir, no cambian. Entonces, ¿cómo podemos demostrar eso con una ecuación? Aquí lo tenemos. El volumen va a ser igual a una constante, ¿vale? Un número, por el número de moles. Es decir, que la relación entre el volumen y el número de moles, esa división, se va a mantener constante. Siempre voy a conseguir el mismo número al dividir el volumen con el número de moles. Aquí lo tenemos puesto, situación 1, situación 2. Si cojo la situación 1 y pongo aquí 1 litro y divido entre 1 mol, 1 entre 1 me da 1. Ese sería el valor de la constante. Si voy a la situación 2, ¿qué va a pasar? Bueno, hemos dicho que ahora tenemos 2 moles, ¿verdad? Hemos añadido 1 mol más, entonces tengo 2 moles. Y el volumen hemos conseguido que sean 2 litros. Por tanto, 2 entre 2 me sigue quedando 1. Vemos que entonces la relación, la división, me da siempre igual en cualquier situación, siempre y cuando mantenemos constante la presión y la temperatura. Es decir, esta fórmula es la que tenemos que saber para poder emplear en los problemas donde veamos que la presión y la temperatura no cambian. Otra conclusión que podemos sacar de esta ley es la que tenemos aquí. Vemos cómo tenemos 3 globos, ¿verdad? Y en cada uno de ellos el gas es diferente. En el primero tenemos helio, en el segundo oxígeno y en el tercero tenemos vapor de agua. Bien, ¿qué nos dice la ley de Avogadro? ¿Qué nos quiere decir, aparte de la ecuación que ya hemos estudiado? Bueno, que si tenemos 2 volúmenes iguales, en este caso son 3, da igual, volúmenes iguales de gases, que sean diferentes, si tenemos esos volúmenes iguales y se encuentran en la misma presión y temperatura, en esas mismas condiciones, el número de partículas, es decir, el número de moles que va a haber en cada una de ellas, va a ser la misma. Da igual, da exactamente igual que sean gases diferentes. Es decir, si nos fijamos y empezamos a contar, en el caso de helio tenemos esta cantidad de partículas. En este caso, estas partículas son átomos aislados porque es un gas noble y entonces en este caso no forma moléculas. En el caso del oxígeno, sí que el oxígeno está formando moléculas de O2, pero si contamos el número de esas moléculas, en total va a haber la misma cantidad de moléculas que de átomos de helio. Y si pasamos al vapor de agua, en este caso el agua también está formado de moléculas de H2O, cada molécula está formada de 3 átomos, pues si contamos el número de moléculas de agua,
también habrá la misma cantidad que en las otras dos. ¿Y eso cómo podemos comprobar? Pues ahora vamos a ver. Vamos a coger como ejemplo el oxígeno y el helio. Las condiciones que vamos a suponer iguales para las dos van a ser las condiciones normales, es decir, cuando la presión es de una atmósfera y la temperatura 273,15 Kelvin. Entonces, hemos dicho que si tenemos el mismo volumen, en este caso el mismo volumen de oxígeno que de helio, aunque sean diferentes los gases, en este caso oxígeno y helio, si la presión y la temperatura en los dos casos es igual, el número de partículas, en este caso de moléculas y en este caso de átomos, va a ser la misma, ¿verdad? Es decir, el número de moles va a ser igual. Entonces, vamos a hacerlo de forma diferente, es decir, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Cuál será el volumen que ocupará un mol de oxígeno y un mol de helio? Tenemos aquí un mol y tenemos aquí un mol. ¿Cómo podemos calcular ese volumen? Bueno, pues siguiendo la ecuación de los gases ideales. PV igual a N por R por T. Entonces, la R es una constante, es un número, 0,082. La presión, si utilizamos este número como constante, tiene que estar en atmósferas, el volumen tiene que estar en litros, la N ya sabemos que son moles y la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. Bien, entonces, si introducimos esos valores, hemos dicho un mol, por tanto, un mol de oxígeno, por ejemplo, por 0,082 por 273,15 entre una atmósfera, nos da 22,4 litros, de forma redondeada. ¿Qué supone esto? Que si yo introduzco en vez de un mol de oxígeno un mol de helio, voy a conseguir el mismo volumen. Es decir, que en este caso tengo el mismo número de partículas, en este caso de moléculas y en este caso de átomos, es decir, el mismo número de moles de esos gases y por tanto ocupan el mismo volumen, 22,4 litros. Si en vez de un mol hubiese puesto 2 moles, es decir, el doble, pues tendría en vez de 22,4, tendría el doble, ¿verdad? Sería 44,8 litros para los dos. Y si en vez de esa presión y esa temperatura hubiésemos escogido para los dos casos otros valores, pues el volumen también sería otro, pero iguales para los dos. Bien, y ahora para finalizar lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de la ley de Avogadro, la del principio, es decir, V partido de N, número de moles, esa relación es constante. Bueno, pues vamos a aplicar esa ecuación para resolver este problema. Nos dice, si tienes 5 litros de un gas ideal que contiene 0,95 moles y se aumenta la cantidad de gas, es decir, el número de moles, hasta llegar a tener 1,44, ¿cuál será el nuevo volumen del gas a temperatura y presión constantes? Bien, como la P y la T son constantes, ya sabemos que tenemos que aplicar esa ecuación. Los datos V1 5 litros, N1 0,95, V2 no lo sabemos y el número de moles en la segunda situación 1,44. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es, a partir de esta ecuación, dejar solo el parámetro, el volumen de V2. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, aquí tenemos nuestro V2, este parámetro N2 que está dividiendo con él, hay que pasar al otro lado y ¿cómo? Pues si está dividiendo aquí, pasa multiplicando. Y aquí lo tenemos. Y ahora este V2 lo puedo llevar al lado izquierdo y esta división al lado derecho. Los podemos cambiar de posición, no pasa nada. Bien, ahora si sustituimos los valores, pues vemos que los moles con los moles, esas unidades, se simplifican y al final nos va a dar el resultado en litros, 7,58. ¿Y tiene lógica este resultado? Sí, ¿verdad?
porque hemos aumentado el número de moles de la primera situación a la segunda, por tanto el volumen también de 5 litros ha pasado a 7,58. Y en este segundo problema nos dicen, si 0,95 moles de un gas ideal ocupa un volumen de 5 litros, esos serían los datos V1 y N1, ¿cuántos moles de gas encontramos si su nuevo volumen es de 7 litros? Si la temperatura y presión son constantes. Bueno, pues en este caso el dato que no sabemos es N2, porque el volumen 2 ya sabemos que es 7. Entonces, aquí tenemos la ecuación, tenemos que despejar esta N2, dejarla sola, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que está en la parte de abajo de la división, ¿verdad? Entonces, si está abajo, lo primero que tenemos que hacer es quitar de ahí. No nos gusta que esté abajo. Tenemos que pasar al otro lado. ¿Y cómo? Pues si aquí está en la parte de abajo, dividiendo, tenemos que pasar al otro lado multiplicando, como está aquí. Y ahora, como tenemos que despejarlo, dejarlo solo, este V1, como está multiplicando, ¿cómo va a pasar al otro lado? Pues si está multiplicando, tiene que pasar, como podemos observar aquí, dividiendo, haciendo lo contrario. Y si sustituimos los valores, pues vemos que las unidades de litros se simplifican y entonces el resultado nos da en moles, 1,33 moles. Vamos a ver si tiene lógica. En el caso 1 tenemos 0,95 moles y en el caso 2 1,33, es decir, ha aumentado. Entonces el volumen también ha tenido que aumentar. Y sí lo vemos, ¿verdad? Pasa de 5 litros a 7 litros. Bueno, pues con esto hemos terminado y si quieres seguir practicando con todo este tema de los gases, puedes encontrar más vídeos en la descripción y puedes suscribirte a mi canal para estar siempre alerta de los nuevos vídeos que vaya incluyendo.